Nuestro trabajo genera riesgos. Podemos sufrir un accidente con otro vehículo, estar expuestos a una sustancia química nociva, a un choque eléctrico o simplemente izar una carga de manera inadecuada. Todo riesgo está en capacidad potencial de generarnos lesiones, causar daños a la infraestructura de la empresa y ocasionarnos una enfermedad laboral. Por esta razón, hemos creado un sistema de identificación de peligros y riesgos, así como los controles para evitarlos. Veamos a continuación los tipos de riesgos a los que estamos expuestos. Factores de riesgo mecánico. Los encontramos en los sistemas de transmisión de fuerza, puntos de operación, partes en movimiento, superficies cortantes, proyección de partículas, en herramientas de liberación de energía hidráulica, neumática, mecánica y presión almacenada. También están en el izaje de cargas y en las cargas suspendidas. Las consecuencias más comunes por esos factores de riesgo incluyen traumas, heridas, amputaciones y abrasiones. Factores de riesgo eléctrico. Los encontramos cuando estamos en contacto con energía eléctrica o en contacto con energía estática. Las consecuencias de este tipo de riesgo suelen ser quemaduras, shock o fibrilación ventricular. Factores de riesgo físico. Están presentes en el ruido, las vibraciones, las temperaturas extremas por calor, las temperaturas extremas por frío, una iluminación deficiente, una iluminación excesiva, las radiaciones no ionizantes o presiones barométricas altas y bajas. Los resultados y consecuencias de este tipo de factores de riesgo suelen ser sordera profesional, alteraciones vasculares y nerviosas, problemas cardiovasculares, deshidratación, pérdida de peso, fatiga visual, alteraciones celulares y síndrome de túnel carpiano. Factores de riesgo químico. Los encontramos en aerosoles líquidos y sólidos, en gases y vapores y en material particulado. Por lo general pueden adquirirse por inhalación, absorción o ingestión. Y las consecuencias más comunes suelen ser quemaduras, dermatitis, intoxicaciones crónicas o agudas y lesiones sistémicas. Factores de riesgo químico. Están presentes en sustancias inflamables y en materiales combustibles. Pueden generar y tener como consecuencia incendios o explosiones, quemaduras, traumas, heridas y amputaciones. Factores de riesgo biológico. Son producidos por distintos tipos de microorganismos como virus, hongos o bacterias. También pueden ser contaminados por otros macroorganismos, por parásitos o derivarse de origen animal o vegetal. Las consecuencias más comunes suelen ser enfermedades, dentro de las que se encuentran la hepatitis, la tuberculosis, la brucelosis y el VIH. Factores de riesgo locativo. Se presentan en la infraestructura de la compañía e incluyen pisos y escaleras defectuosas, barandas ausentes o defectuosas, muros y techos defectuosos o en mal estado, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado, una superficie del piso deslizante o en mal estado, almacenamiento y estantería en mal estado o no asegurada, falta de orden y aseo, y una señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada. Las consecuencias más comunes de este tipo de riesgo suelen ser golpes o traumas, contusiones o fracturas. Factores de riesgo en tareas de alto riesgo. Aquí se incluyen el trabajo en alturas por encima de 1,5 metros sin sistemas de protección intrínseca, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, corte o soldadura, sistemas químicos peligrosos y el trabajo en excavaciones. Las consecuencias más comunes de este tipo de riesgos suelen ser muerte, amputaciones, quemaduras, fracturas, heridas, envenenamientos o asfixia. Factores de riesgo público. En esos se incluyen las situaciones de atraco, las situaciones de asonada o el terrorismo. Son consecuencias comunes de ellos el estrés, el pánico y cierto tipo de accidentes. Factores de riesgo psicosocial. En esta categoría se incluyen el trabajo monótono, el trabajo repetitivo, el trabajo de alta responsabilidad o de alta complejidad, el trabajo con apremio a tiempo y las relaciones interpersonales. Las consecuencias más comunes que se presentan en este tipo de riesgos son insatisfacción,
estrés laboral, irritabilidad o depresión. Factores de riesgo de carga. En este caso se incluyen dos tipos de riesgo: por carga estática, que se producen por largas jornadas, ya sea sentado o de pie, o por cargas dinámicas, que incluyen esfuerzos, hiperextensión, movimientos repetitivos o sobreesfuerzos de la voz. Las consecuencias más comunes de este tipo de riesgo son enfermedades osteomusculares, principalmente la lumbalgia, fatiga física, disfonía y afonía. Esperamos que hayas aprendido a identificar los peligros y riesgos con los que podemos encontrarnos en nuestro día a día. Recuerda que la seguridad en el trabajo es compromiso de todos.